que va a ser esta de acá, que todavía no termina de abrir. Ya. Pero Jitsi es nuevo para mí. Sí, se nota, hermano. Ya, perfecto. Bueno, vamos al grano, como dijo el pollito. Gracias, más bien gracias nuevamente. La alegría de y bueno, ¿no? a la nueva camada que siempre se va renovando. Bueno, ¿qué son las células? ¿No? Hoy día nos toca hablar un poco de células cristianas en tiempos de COVID. Bueno, le hemos agregado esta parte. Y quiero empezar definiendo la célula. ¿Qué es una célula cristiana? ¿No? A ver, por favor, vuelvo a repetir, si algo no se escucha, no corre, no se ve, no, inmediatamente me paran o un mensajito por el WhatsApp y me pongo al día, ¿ya? Entonces, bueno, empezamos. ¿Qué es una célula cristiana? Primero tenemos que entender que una célula cristiana no es una estrategia, ¿no? Cuando hablamos de estrategia, nos referimos a una alternativa, moderna, que funciona y da resultados, ¿no? Eso es lo que se usa como concepto de estrategia en administración, por ejemplo, ¿no? Una estrategia es una forma más fácil de cumplir objetivos y obtener resultados. Entonces, ese concepto empresarial también se ha introducido en las iglesias a tal punto de que todo lo que se pretende hacer ahora es una estrategia para convocar más gente, para captar más ofrendas, para captar más fondos, para que todos entren al reino de los cielos como si se tratara de una manada de, ¿no? de animalitos que hay que meterlos a la fuerza, ¿no? Y no es así, ¿no? No es una estrategia la célula, sino más bien la célula es parte de un mandato bíblico que nosotros tenemos que seguir poniendo en práctica para el cumplimiento de la misión. ¿Y cuál es la misión? La misión es la misión que Jesucristo nos ha encargado como iglesia, y nosotros sabemos que Jesucristo tenía la misión de Dios, ¿no? Entonces, si no es una estrategia, ¿qué es? En primer lugar, vamos a ver que la célula cristiana es una unidad comunitaria. Cuando hablamos de unidad, estamos primero bajando al concepto básico. Y obviamente el término célula sale del término químico, que podríamos llamar químico físico, de definición de célula, ¿no? El ser humano y la composición de todo lo material que tenemos alrededor, en su manifestación mínima, puede ser una célula, puede ser un átomo, puede ser cualquier vestigio que va a estar representado por una unidad mínima, lo más microscópico, lo más básico posible, del cual también nosotros hemos traído ese concepto a la iglesia, y para nosotros la célula va a ser una unidad, pero no es una unidad individual, no es una unidad de una persona, ¿no? Con esto nosotros quebramos ese concepto de muchos llaneros solitarios que dicen, yo me voy a salvar solo, porque la iglesia está llena de gente hipócrita, porque la chica que me gustaba ya no me quiere, y le empezamos a buscar pretextos para decir de que convivir con ciertas personas no tiene sentido, ¿no? Pero qué tal mentira va a ser esta cuando nosotros tenemos que recordar y reconocer de que Dios está donde están dos
o más reunidos en su nombre. Entonces, ese concepto nosotros lo traemos al concepto celular y vamos a ver que la célula no está hecha por una persona. No puede ser hecho por una persona. La célula es a partir de dos personas y a partir de dos somos comunidad, somos más de uno. Siendo uno somos solitarios, siendo dos ya somos seres sociales, ¿no? Y a partir de ahí podemos ser 3, 4, etcétera. Entonces, la célula es una unidad comunitaria. Luego vamos a ver que la célula va a ser también una unidad o va a ser la expresión mínima de la iglesia. A partir de una célula, nosotros podemos manifestar el nombre de iglesia y en la iglesia se van a manifestar todas las realidades espirituales que están escritas en la palabra de Dios. Por ejemplo, el desarrollo de los dones. Por ejemplo, la presencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, el llamado a ser acompañados y pastoreados mutuamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esa visión mínima, nosotros podemos encontrar justamente el hecho de que allí se van a manifestar todas las verdades bíblicas que nosotros hemos aprendido a lo largo de la palabra de Dios, ¿no? Y finalmente, en tercer lugar, como tercer concepto de célula, vamos a ver que una célula es una unidad vital, ¿no? Es vital, ¿por qué? Porque tiene esa dinamita, ese dunamis del que habla la palabra, porque a partir de dos, no somos dos, somos una bomba atómica, ¿no? A partir de dos, nosotros podemos hacer revolución en la universidad o en cualquier lugar en el que como célula realmente bíblica que cumple su llamado, hace su trabajo, ¿no? Entonces, la presencia de Dios es la que le da un respiro adicional al significado de esa célula. En resumen, si la célula es parte de la historia de Ageu, la célula es parte de la obra universitaria, pero también la célula ha sido parte de la historia de la iglesia a lo largo de estos 20 siglos. Entonces, ¿qué es lo que ha ido perdiendo en su camino? En el camino, justamente su interpretación, ha ido perdiendo su conceptualización, ha ido perdiendo su valor comunitario, ha ido perdiendo su minimicidad frente a lo masivo, a lo masificante, y ha ido perdiendo vida finalmente, ¿no? Entonces, la iglesia y también algunos grupos universitarios han empezado a pretender usarlo como estrategia, ¿no? Y lo vamos a ir desmenuzando tal vez poco a poco. Si alguien quiere que preguntar hasta esta parte, este es el momento, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? Puede hacerla con toda confianza. ¿Nadie? Nadie, ¿no? Ya, ok. Seguimos, ¿ya? Entonces, para ir profundizando en el concepto, quiero que veamos en nuestra Biblia, y acá lo tengo ya puesto, que dice Mateo 18:20, ¿no? Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este pasaje a mí me encanta bastante, porque fue el pasaje que también usó Calvino para empezar a hacer su definición de iglesia, ¿no? En ese libro que se llama La institución cristiana o institución nada más, en ese libro vamos a encontrar muchas definiciones que en estos tiempos se han tergiversado, se han pervertido, se han
redefinidos, entre comillas, para justificar ciertas estrategias, ciertos momentos, pero este pasaje es imborrable, este pasaje es inmutable, ¿no? La iglesia dice que es el lugar, el concepto dice que la iglesia es el lugar donde está Jesucristo. ¿Y dónde está Jesucristo? Dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿no? Entonces, nuestra célula, a partir de este pasaje, tenemos que primero empezar a conceptualizar a partir de lo que no es. ¿Por qué quiero empezar por lo que no es? Porque eso es lo que está empezando a hacer, ¿no? Y eso es lo que tenemos que empezar a derribar nuevamente para recuperar esa vitalidad que deberían tener las células. La célula, por ejemplo, no es la reunión, ¿no? Me voy a la célula, vamos a la célula, nos vemos en la célula, ¿no? Son palabritas que desde hoy día los responsables de célula deben empezar a borrar de sus conceptos, porque hay un principio que dice, ¿no? Que aquello que repito constantemente se convierte en mi estilo de actuar y en mi estilo de pensar. Entonces, si yo digo me voy a la célula y estoy pensando en la reunión, entonces para nosotros el concepto empieza a dibujarse a partir de una reunión, pero no es la reunión. Otros creen que la célula es el estudio bíblico, ¿no? La célula empieza en el momento solemne en el que abrimos el texto bíblico y lo empezamos a estudiar. Tampoco eso es la célula, eso puede ser una parte de un programa, pero no es la célula. La célula tampoco es el lugar, ¿no? La conchita, ¿no? La conchita se ha puesto de moda desde nuestros tiempos. Ese nombre salió en los tiempos en los que se construyó la conchita, que fue más o menos en los tiempos que nos tocó estar a nosotros. Y bueno, tuvimos que ponerle ese nombre así medio de pequeñito porque en aquellos tiempos no sonaba tan bien el nombre, ¿no? Entonces, pero es el lugar clásico de congregación de nuestras reuniones, ¿no? Entonces, tampoco es el lugar, tampoco es el día de reunión. No es el lunes, el domingo, el sábado, el jueves, el miércoles. No hay un día especial al cual podamos nosotros llamarle célula. Y por último, otra vez, la célula no es la estrategia para invadir la universidad, en este caso, desde nuestro punto de vista, ¿no? No es la forma como ha funcionado y seguirá funcionando porque así está establecido según la literatura que nos habla de estrategia. Nada que ver, ¿no? Entonces, ¿qué es la célula? Hemos dicho nuevamente, recordando los conceptos de la diapositiva anterior, unidad comunitaria mínima y vital. La célula es el núcleo mínimo de testimonio del cuerpo de Cristo. En otras palabras, la célula es el núcleo de personas. Y cuando estamos hablando de la célula como núcleo de personas, estamos hablando de creyentes, ¿ya? Creyentes que han confirmado su relación con Jesucristo y están dispuestos a nuclear, están dispuestos a empezar a ser el centro concéntrico de la convocatoria para la misión. Y más adelante vamos a ver cuál es la misión. Entonces, yendo ya a un segundo pasaje bíblico que nos va a ayudar a confirmar la célula, vamos a ver que dice en Tito 2:14, ¿no? Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, ¿qué es la célula? La célula no es una organización humana. ¿Por qué? Porque manifiesta la presencia de Jesucristo. Si no es una organización humana, entonces va a confrontar con el concepto de lo que sí es la célula como parte mínima de la iglesia y por lo tanto su dueño, su propietario, su jefe, su autoridad es el Señor mismo. Entonces, si el Señor es su autoridad, es el jefe, Él es el rey soberano,
que va a orientar a esta célula, entonces va a confrontar drásticamente con aquellos que pretenden creer y enseñar de que la célula es solamente una organización humana. Entonces, les pongo un ejemplo del carácter divino de la célula. Dice que Jesucristo ha dado su vida por nosotros para librarnos de toda iniquidad, o sea, de todo lo más sucio y podrido que hay en el mundo, y nos ha llamado, dice, para purificarnos y hacer con nosotros un pueblo, y no solamente para ser un pueblo con él, sino celoso de buenas obras. Y cuando dice celoso de buenas obras, está diciendo de que le da mucho coraje cuando sus hijos, que tienen la vitalidad, que son la mínima expresión de su pueblo, no están teniendo el mismo celo para hacer buenas obras. Y entonces el ejemplo que les quería decir es, la célula es un espacio que, no siendo una organización humana, estamos llamados para pedir y darnos cuenta desde el punto de vista de nuestro testimonio, por ejemplo, ¿no? Hay un concepto que está entrando a hacerse de moda en las iglesias que dice que nosotros no tenemos que rendirle cuentas a nadie y por lo tanto tampoco tenemos que ser juzgados por nadie, ¿no? Craso error. Concepto antibíblico traída de los grupos alfa de Europa, en la que buscan ser diplomáticos con todos y no llevarse mal con nadie, ¿no? Si nosotros somos parte de un pueblo celoso de buenas obras y sobre todo en una frontera de misión tan complicada como es la universidad, este hecho de dar cuentas, de decir, mira, yo me estoy comportando de esta forma, estoy cuidando mi testimonio, y el otro también está diciendo, oye, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo va tu vida? Es una forma amical, fraternal de pedirnos y dar cuentas. ¿Por qué? Porque es bueno que en una frontera de misión seguir adelante en medio de tanta tensión, ¿no? Entonces la célula, como esa parte mínima, se convierte en un espacio no solamente para lo que les digo, sino para otras prácticas más en las cuales vamos a empezar a hacer más transparente el ejercicio de la vida cristiana y el ejercicio de los dones y talentos que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, este pasaje va a ser llamativo para nosotros ahora. Primera de Pedro 2:9 va a decir, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las verdades y las virtudes de Él en medio de las tinieblas de la universidad. Más adelante vamos a ver que la universidad no solamente es el espacio físico, ¿no? Entonces, ¿qué hace pues en la célula para ejercer este llamado como sacerdotes, como nación santa que nos describe Pedro, ¿no? La célula, dice, va a hacer su misión, ¿no? Va a trabajar, va a misionar en una realidad histórico-social concreta. Para nosotros, la universidad. Lo cual, la universidad no solamente es universidad, sino es también la vida universitaria. Y el radio de acción, o sea, todo lo que vamos a hacer alrededor de la universidad, va a ser el radio de acción de la celular. Es decir, toda la realidad universitaria y su problemática. Y eso nos hace llevar nuevamente a entender de que todo el mundo universitario
es nuestra tierra de misión. ¿Qué queremos decir con esto? ¿No? Como decía Gibran Isaías, René Castro, ¿no? El nombre coloquial de estos tiempos en Los Viejos Leones, dice que habían 4 muchachos que hablaban, conversaban, pensaban, oraban, comían, pensando siempre en la universidad, ¿no? Mientras dormían, mientras oraban, mientras se encontraban, mientras se reunían, mientras planificaban, todo era universidad, universidad, universidad. ¿Pero qué les daba derecho a ellos a hablar de la universidad? Justamente su pasión que provenía de su misión. Esa pasión que venía de la misión los llevaba y les daba la autoridad a ellos para hablar, pensar, cuestionar y transformar la universidad. Entonces, cuando hablamos de todo esto, estamos hablando no solamente de que la tierra de misión de la célula son las personas, son los estudiantes universitarios, no solamente son ellos. Así lo definía en algún momento alguno de nuestros maestros y nos decía que la célula va a transformar en nombre de Jesucristo el ser y el quehacer de la universidad, ¿no? ¿Qué es el ser de la universidad? ¿Quiénes son? Pues, ¿no? Alumnos, docentes y administrativos. Ellos son la universidad. Pero también, ¿cuál es el quehacer de la universidad? La investigación, el trabajo social, la vida cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que normalmente hacemos nosotros cuando hacemos vida académica. No solamente leemos libros, estudiamos, repasamos para el examen, sino también tenemos que hacer proyección social y tenemos que hacer investigación. Pero la investigación, la vida académica y el trabajo y la acción social también requieren ser redimidos, requieren ser transformados por el poder de Dios, del Espíritu Santo y de Jesucristo. ¿Haciendo qué? Si, por ejemplo, la investigación nos está llevando a crear la nueva bomba atómica, la célula nos va a decir, tú como estudiante de energía nuclear o lo que se llame, estás llamado a que ese conocimiento sea utilizado en beneficio de la humanidad. Y nosotros podamos proponer una alternativa, no la guerra, sino que también esa energía pueda ser utilizada para generar, para generadores de luz, por ejemplo, generadores de energía, ¿no? Generadores de oxígeno, que tanto se requieren en estos tiempos, por ejemplo. Entonces, muchas veces los creyentes nos hemos dejado llevar por el quehacer mundano de la investigación y de la vida académica y nos hemos puesto a hacer lo mismo que ellos sin proponer nada nuevo. Y creo que en la acción social, en la proyección social, por lo menos hay todavía mucho en lo que podemos aportar. Pero es la célula la que nos tiene que ayudar a reflexionar en eso también. Entonces, no solamente evangelizamos a las personas, sino redimimos el quehacer de la universidad. Ese es el doble llamado que cumplen las células, ¿no? Y las células van a vivir en medio de 2 momentos. Un momento de concentración, es decir, se va a manifestar en plena reunión, en el pleno escuchar de la palabra de Dios, en medio del canto, es decir, cuando estamos físicamente juntos y vamos a estar en un ambiente o en un lugar determinado de la universidad. Y también vamos a tener un segundo momento de dispersión, que va a ser mucho más amplio, que va a ser mucho más sostenido, que va a ser mucho más, digamos, autodirigido, pero acá entra ese concepto. Ya no empezamos a jugar como el llanero solitario, que cuando se termina la célula, ahora yo hago lo que se me ocurre o lo que me viene a mi regalada gana, sino que como miembro de esa unidad vital, de esa unidad mínima, yo sigo andando por las veredas de la universidad pensando que soy parte de un cuerpo vital, de una unidad vital, ¿no?
Y es ahí cuando nos convertimos en miembros activos de una célula en dispersión. Estamos cada uno en nuestro lugar y en cada momento estamos pensando, yo voy a rendir cuentas de lo que estoy haciendo. Bueno, primero ya estoy rindiendo cuentas al Señor, pero también voy a rendir cuentas a mis compañeros de cómo doy mis exámenes, por ejemplo, de cómo me relaciono con mis amigos o mis amigas del otro género, del otro sexo. Por ejemplo, si lo hiciera desde el punto de vista de unirnos como Sansón con una filistea, ¿no? Entonces, como que cuando uno piensa en dispersión siendo parte de una célula, ya lo piensa dos veces. No, yo no me puedo unir en yugo desigual, ¿no? Entonces, no, yo no puedo plagiar. No, yo no puedo hacer esto o no puedo hacer lo otro porque voy a rendir cuentas a mis otros compañeros de células, sobre todo porque ellos están siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, la misión se va a tener que cumplir en ambos momentos, de manera equitativa, de manera semejante una con la otra, y ninguna más importante que la otra. Hasta podríamos decir que el segundo momento es mucho más importante, ¿no? Si tienen algunas preguntas, algún cuestionamiento, estamos prestos para conversar, muchachos. No se oigan, ¿ya? Si alguien quiere hacer un comentario, bienvenido. A ver, ¿alguien puede? Hasta acá, de repente cerramos una parte. ¿Me escuchan, chicos? Sí, hermano, sí lo escuchamos. Ok. ¿Alguna pregunta, participación? Chicos, ¿alguna pregunta que tengan hasta ahora? Creo Ok, que nadie, hermano. ya, Continúa. avanzamos, no hay problema. Algunas verdades para la vida celular, ¿no? En un primer momento vamos a ver algunas verdades para el coordinador o líder de la célula y en un segundo momento para los integrantes o miembros de la célula. El coordinador se convierte en la persona responsable de la vida espiritual de los que están integrando la célula que han conformado, ¿no? Como responsable es un canal para vincular a los miembros de la célula, en este caso, por ejemplo, con la junta directiva, ¿no? Con la junta directiva del grupo. El nexo de comunicación va a ser el responsable o el coordinador de la célula. Luego va a ser pastor de las personas que son parte de la célula. Y como pastor va a tener todas las prerrogativas que tiene un pastor de los que conocemos en nuestras congregaciones, ¿no? Va a velar por la vida de los demás, va a aconsejar bíblicamente y si no puede va a coordinar con la junta directiva, va a pastorear, va a acompañar a las ovejas, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso el modelo de pastor es el modelo bíblico, que no el modelo que se está poniendo de moda, sino el modelo bíblico, ¿no? Y creo que el modelo bíblico lo vamos a encontrar en la enseñanza de Jesús, ¿no? En el ejemplo del pastor, ¿no? El pastor y las ovejas, ¿no? ¿Qué más? Es un discipulador, es alguien que está pendiente de quién va a continuar con la obra en esa célula. Nosotros sabemos que la vida en la universidad es corta, no dura más de 4 o 5 años, ¿no? Ahora ya no es exactamente 5 años como antes, sino puede ser hecho en menos tiempo, sobre todo en las universidades privadas. Por lo tanto, miren, háganse cuenta en qué semestre anda cada uno. Probablemente, si nosotros buscamos un coordinador o un responsable de célula, ya esté en un 7º, 8º, 9º ciclo. El coordinador
falta 1 año o 1 año y medio para que se vaya. Si el coordinador es un hombre orquesta que se mueve por aquí, organiza por aquí, hace planes de trabajo excelentes, simpáticos, y el mismo trabajo, el mismo activismo lo lleva a no tener tiempo para relacionarse con los demás, entonces todo eso bonito que hace pierde sentido, porque lo más importante es trabajar con las personas. Las personas son más importantes que los programas, por ejemplo. Y si las personas son más importantes que los programas, entonces él está preocupado por acompañar a alguien que intencionalmente tiene que forjarlo y construirlo como para que se convierta en el futuro coordinador de la célula. Y si uno ha tenido el llamado, ese llamado supremo y divino de Dios, y ha hecho que nuestra vida sea transformada y esté siendo utilizada para la transformación de quienes nos acompañan en la célula, qué mejor que sea él el modelo y el ejemplo de maestro para un nuevo discípulo. La continuidad de un ejercicio celular está garantizado. Y gloria a Dios por eso, ¿no? Pero también el coordinador de células es un desarrollador de personas. Al más callado lo convierte en un loro, al más tímido lo convierte en un figuretti, al que no evangeliza lo convierte en un fervoroso evangelista, al que no cantaba lo saca cantante en su ministerio de alabanza, etcétera, etcétera, ¿no? Se convierte en un desarrollador de personas. ¿Cómo se hace eso? Simplemente delegando, empoderando, enseñando, hablando, colaborando y sobre todo retroalimentando, ¿no? Pero también, ¿cuál es el rol de los integrantes? El rol de los integrantes, primero tienen que mostrar compromiso. Es decir, que cuando se les dice, hermano, tenemos reunión el martes a las 5 de la tarde, el coordinador sabe que a las 5 de la tarde estás, vivo o muerto estás, ¿no? Hay muchos que dicen estoy y no están, ¿no? Y yo me acuerdo, no quería compartir muchas experiencias, porque una de las cosas que estoy empezando a cuestionar de los púlpitos es el compartir experiencias, pero también es válido en algunos momentos, ¿no? Había un muchacho en mi iglesia, cuando estaba yo ahí en la Alianza de Huancayo, que estaba en la Conti. En la Conti todavía no había grupo, ¿no? Y a él lo invitábamos tenía tiempo y nos decía yo voy, ¿no? Pero primero lo invitábamos a las reuniones grupales, me acuerdo, a las reuniones donde se hacía los talleres, los estudios bíblicos. Y él decía, yo voy, ya yo vengo. Nos veíamos en la mañana, el estudio era a las 4 de la tarde el mismo día y no estaba, ¿no? No estaba. Hasta que llegó un día que lo tuve que cuadrar y le dije, oye, hermano, ¿no? Tú siempre dices que estás y no estás. Hoy es el último día que te invito. Yo no te estoy invitando porque queremos ser más, queremos que llenes el auditorio, seas parte del montón. Yo te estoy invitando porque esto va a ser útil para tu vida. Es la última vez que te invito y si no te veo hoy día, ni más esperes una invitación de mi parte. Yo ya no puedo estar gastando mi esfuerzo, mis llamadas y estar invitándote porque parece que no te interesa, ¿no? Y este muchacho vino esa tarde, con esa forma como lo llamé, digamos, la atención, hizo caso, ¿no? Pero obviamente no era a mí, era el llamado, era el momento de Dios para él. De manera que este muchacho se convirtió en uno de los que empezaron a impulsar el trabajo en la Continental más adelante, ¿no? Entonces, se le llamó al compromiso. Entonces, una invitación a una reunión celular, una entrega de un folleto, no es el cumplimiento de un protocolo, de una tarea que estoy obligado a hacerlo de mala gana, no.
Una entrega de un folleto, una invitación a una reunión celular es una invitación de vida o muerte, que si no recibes bien el folleto, probablemente es la única oportunidad de salvación que Dios te ha dado. Y si no vienes a esa reunión en la que vamos a, juntamente con el núcleo, alimentarnos de Dios, puede haber sido la última oportunidad de tu vida para ser transformado o ser edificado en algún área de tu vida que tiene alguna debilidad, ¿no? Entonces, el compromiso de los integrantes es importante. Por eso que una célula nunca debe tener integrantes descomprometidos. Por eso que una célula máximo debe tener 8 personas. Porque un responsable va a poder gestionar, hablemos en términos de mi rama, de mi carrera, un coordinador, un responsable de célula, solo va a poder gestionar 5, 6, 7, 8 vidas. Más no va a poder. Y nunca se sientan mal si nuestras células son de 3, 4, 5 y nunca más de 8. Porque en estos tiempos la competencia está puesta en los números, en la cantidad. A veces nos sentimos mejor cuando vienen 10, 12, 14, 20, ¿no? Pero chicos, la vida universitaria, la vida celular es mucho más poderosa con 4 gatos comprometidos que con una multitud de 20 que no hacen nada, ¿no? Estos 4 son dinamitas, son pólvora, son gente que va a arrasar a la universidad en lugar de tener 20 que, a los que les dice que hagan y no hacen, ¿no? Entonces, de alguna manera, los responsables de célula se convierten también en aquellos que van seleccionando a los comprometidos y podríamos tener 2 círculos dentro de la célula, ¿no? Los militantes y los adherentes, los que están invitados, los que no están involucrados, etcétera, ¿no? Y hay algo más. El coordinador, como pastor de la célula, tiene toda la autoridad por la vida de los participantes. Como por ejemplo, ¿no? Va a ser extremo el ejemplo que les pongo, pero de eso conversamos al final, ¿no? Les voy a poner un ejemplo un poco fuerte. Yo como responsable de célula, puedo ver de repente a uno de mis integrantes de la célula que está empezando a salir de pareja y en la universidad se ve todo, ¿no? Se le ve abrazado con una señorita. Mi primera impresión, no sabemos quién es la señorita, ¿no? Puede ser una hermana de su iglesia, puede ser una hermanita de la otra iglesia, no sabemos. Pero lo primero que hacemos como pastores y responsables del grupo, de la célula, oye hermanito, ¿con quién estás saliendo? Te he visto abrazado, tomando la mano a la chica de rosado, ¿no? Y no, es una amiga, no, yo no estaba abrazando, no, yo no la tocaba, ¿no? Pero yo te he visto. Bueno, te voy a dar el beneficio de la duda. Segunda vez, otra vez ya lo ves, ya saliendo un poco tarde, ya deja de venir a la reunión celular, etcétera. Y ya lo encaras y le dices, oye, te he visto con una señorita, ¿quién es ella? Ah, no, es una amiga del 5º semestre, ¿no? Ahí estamos conociéndonos. Y ahí se le llama la atención y se le dice, oye, mira, yo como responsable del grupo de la célula en la que estás participando, te recomiendo que dejes de lado esa relación porque no te conviene, porque no está escrito en la palabra y van a pasar 2 cosas. O tomas la decisión o hablo con tu pastor, ¿no? O hablo con tu pastor y si tú insistes no vas a poder seguir viniendo a mi célula. Porque mira, como pastor, imagínense que este muchacho termina involucrado, termina, vamos a hablar en términos crudos, termina metiendo la pata. ¿Quién sería el responsable de él? ¿Su familia, su iglesia, su pastor? ¿O yo también con el cual lo vi, lo estuve teniendo cerca, participando, etcétera?
Entonces, si nosotros somos ese real sacerdocio, esa nación santa, tenemos que empezar a marcar responsabilidades. Si alguien no se sujeta, simplemente hay que dejarlo ir, porque cuando pase algo, a nosotros Dios nos va a pedir cuentas. Entonces ahí es cuando es necesario a veces hacer un trabajo que no da mucho gusto, pero es bíblico, ¿no? Somos responsables de las personas y a veces tenemos que llorar, clamar y llamar la atención cuando es necesario. Si no tenemos ese sentimiento, entonces todavía tenemos que pedirle al Señor que nos dé corazón de pastor, corazón de discipulador, corazón de desarrollador, porque si trabajamos con personas, tenemos que amarlos a una profundidad tal y mayor aún que aquellos que trabajan con personas, ¿no? El integrante de la célula también tiene que ser un buen apoyo, tiene que colaborar en todo lo que se necesite. Para eso tiene que estar identificado. Tenemos que tener alguna formalidad que nos ayude a buscar a quién le puedo yo exigir que me apoye y a quién no le puedo exigir nada, ¿no? Entonces, así como en la iglesia, en la célula nosotros podemos tener esos niveles de exigencia en el que cuando estamos involucrados nos tenemos que sentir parte del barco, parte de la responsabilidad de los demás también. Recibir a los invitados, procurar que cuando haya reuniones de evangelismo ellos se sientan cómodos, etcétera, y no ser indiferentes, dejando solo al coordinador, al grupo coordinador que hagan todo ese trabajo, ¿no? Luego los integrantes tienen que apasionarse también, tienen que desarrollar su pasión por participar en la célula. Si no hay pasión, lo más probable es que haya pérdida de tiempo. Y lo único que estemos haciendo en las reuniones celulares y buscar la reunión de la célula es porque de repente alguien me atrae o porque la célula se convierte en mi lámpara de Aladino, que me hace los milagros cada vez que froto la lámpara, ¿no? En mi forma de opacar ese descuido que estoy teniendo en mi relación con mi iglesia local, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, la iglesia o la célula no va a ser nunca, no tiene que ser nunca un lugar para pasar el rato, porque si no también sería una mala inversión del tiempo. La célula tiene que ser un espacio donde volquemos toda nuestra pasión, y con pasión ustedes saben que se hace todo, ¿no? Se evangeliza, se comparte la palabra, uno se hace creativo, se hace más responsable de aquello que asume, etcétera, ¿no? También el integrante se convierte en un nexo entre sus compañeros y el coordinador, entre los creyentes nuevos o creyentes de su iglesia que no comparten todavía esta visión universitaria, para irlos invitando, pero también se convierte en un nexo con su pastor, con el pastor de su iglesia, en el que le puede decir en algún momento: pastor, ya no me dé más tarea en la iglesia porque yo estoy full time en la frontera misionera de la universidad, y más bien, por favor, ore por mí y levante una ofrenda especial por la obra universitaria, porque yo estoy viendo que estos muchachos se fajan por la causa de Jesucristo en la universidad y nadie los está apoyando, nadie los está respaldando, ¿no? Entonces, el llamado aquí específico es que no puede haber un coordinador ni un integrante de célula que no haga vida de iglesia local. Y eso, chicos, yo les invito a en estos tiempos también empezar a cuestionar que quien se pone a criticar a la iglesia, quien se pone a renegar del evangelio, siendo creyente en la iglesia, pero no está vinculado a una iglesia local, no tiene autoridad para hacerlo. Lo único que nos da autoridad para apasionadamente observar a la iglesia por lo bueno o por lo malo es nuestro vínculo local, ¿ya? Entonces, la invitación es a quienes lo estamos descuidando, lo tenemos en segundo plano o simplemente no lo tenemos en cuenta, es que tenemos que hacer vida de iglesia local, ¿no? Tenemos que rendirle cuentas también a un pastor, tenemos que estar bajo un rebaño en el cual se administra
el evangelio en forma total. Porque lo que hace nuestra célula es solamente un trabajo, bueno, no es solamente, se hace un extenso trabajo misionero, pero hay ciertas cosas que no hacemos en la célula. Por ejemplo, no hacemos la Santa Cena, no, no bautizamos, ¿no? Eso lo hace la iglesia local. Por lo tanto, esos encargos que el Señor Jesucristo nos ha dejado tienen que ser cumplidos y elaborados y celebrados en el seno de la iglesia local. Y también el integrante de la célula se convierte en un promotor, en un propagandista, en un vendedor de lo que hace la célula, ya sea a creyentes no comprometidos y sobre todo a no creyentes, ¿no? Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna participación? ¿Alguien no está de acuerdo con lo que hemos dicho? Siempre tengo esa apertura. Ustedes no tomen como absoluta nuestras palabras. Nunca hagamos eso en nada, ¿no? Ni en la iglesia, ni en la universidad. Por eso podemos juntos arribar a una verdad porque estamos bajo la tutela del Espíritu Santo. A ver, ¿alguien quiere opinar, preguntar o cuestionar también, ¿ah? ¿Alguien? Nadie. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, hermano, sí. Ok. Ya con un poco temeroso te escuché, parece que estamos intimidados. Bueno, ya después no, esa es la... No, nada, hermano, bien. Bueno, ¿qué más? No te preocupes, estaba bromeando. ¿Qué más hace la célula? ¿No? Dice que cuando la célula cumple su misión, tiene una autonomía relativa. ¿Por qué tiene una autonomía relativa la célula? Porque miren, si Dios ha puesto en el corazón de un par de muchachos el querer desarrollar una obra misionera en su salón, en su facultad, en su turno, en la universidad, como fuera, primero les está inspirando. Eso no lo hace cualquiera, ¿no? Para que dos digan, oye, vamos a hacer bajada de salones, solo los dos. Invitemos a estos otros 2, 3, 4 que conocemos, pero hagámoslo. Solo eso, el hecho de que tengan ese llamado apasionado, les va a dar cierta autoridad respecto a qué horarios son los más adecuados para hacer una bajada de salones, qué horarios son los más adecuados para hacer una reunión celular, cómo hacer el plan de trabajo dentro de la célula, etcétera. Y cuando ellos están apasionadamente comprometidos con lo que están haciendo, simplemente los demás tenemos que respetar su trabajo y eso les da esa relativa autonomía, porque ellos están recibiendo directamente la autoridad divina para desarrollar su trabajo. Obviamente, y eso es lo bueno de vivir en comunidad, no hay iluminados. Hay apasionados, pero hay otros que de repente han tenido un poco más de experiencia en el camino y nos pueden ayudar. Pero la misma pasión nos va a ayudar a preguntar, a buscar literatura, a buscar hermanos mayores, a buscar a los líderes, si es que la célula surge de manera espontánea, a buscar a los líderes de la comunidad bíblica universitaria y decirles cómo nos pueden apoyar, ¿no? Hay literatura, hay alguna estrategia, bueno, en este caso sí, de cómo trabajan ustedes, ¿no? Tienen un plan de trabajo, cómo lo hacían antes, entonces ya se le puede informar, pero su trabajo hacia adentro, hacia lo que hacen, tiene una relativa autonomía porque conocen sus realidades, ¿no? De su carrera, de sus compañeros, etcétera, etcétera. ¿Cómo se conforma una célula? A partir de dos. A partir de dos. Siempre hay uno por ahí que quiere hacer algo que era, ¿no? El ratoncito de biblioteca de la iglesia que investigaba, le gustaba la
academia bíblica, dirigía a los jóvenes, entra a la universidad y no sabe qué hacer y empiezan a decirle que Dios no existe, que las iglesias son una estafa de los yanquis, etcétera, etcétera. Y este muchacho dice, no voy a permitir que hagan eso, pero solo no puedo. Y te pones a orar y Dios te va a poner a una persona adicional en el camino. Y entre dos ya pueden hacer dinamita, ¿no? Empiezan a nuclear a otros creyentes y empiezan a desarrollar un trabajo más comprometido. Entonces, pero estos dos, cuando se reúnen a orar, cuando se reúnen a hacer su devocional, ya son células. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de ellos. Cuando son dos o tres que convocan a Jesucristo, entonces Él está en el medio, ¿no? Porque pueden hablar de lo mismo. Por ejemplo, los estudiantes de administración pueden hablar de, no sé, pues, ¿no? De sus términos ahí, la visión para la evangelización, la visión convirtiéndola en una estrategia, no sé, ¿no? Usando sus términos, pero no violando los principios que les he mencionado al inicio. Los abogados, ¿no? Como por ahí había un tema, ¿no? La muerte de Jesucristo fue legal o fue ilegal, ¿no? El juicio de Jesucristo se hizo desde un punto de vista de justicia o no. Entonces pueden estudiar temas afines y eso de repente también puede convocar a los compañeros para que desde lo que comprenden y desde lo que hablan y estudian se les pueda permitir que Dios les hable directamente, ¿no? Hay una frase que siempre utilizo que dice, cuando Dios habla, a ver, lo voy a poner en los términos que yo los digo siempre, ¿no? Dios siempre habla hoy. Si Dios no habla hoy, Dios no habla. Algunos quedan con la inquietud, con la pregunta, ¿no? Dios siempre habla hoy. Si Dios no habla hoy, Dios no habla. Entonces, cuando nosotros abrimos la palabra, siempre nos tiene que abordar, nos tiene que transgredir nuestra mente, nuestro corazón, porque si no lo hace, no estamos escuchando la voz de Dios. A eso me refiero, ¿no? De repente también después podemos conversar, porque pareciera que les estuve diciendo una herejía. Pero no es, eso lo dijo un hermano ahí en AGU, que hasta ahora nos ha quedado grabado, ¿no? Y finalmente, chicos, quería entrar a un pequeño estudio que lo voy a hacer en 3 minutos. El estudio bíblico para que nosotros podamos entender cómo podríamos ser célula en un tiempo como hoy. Porque lo que hemos hecho ahora es un poco agarrar, tomar la literatura que tenemos del Ministerio Estudiantil que hemos trabajado siempre, pero ninguno de ellos hablaba de la pandemia, ¿no? Pero antes de pasar a esta segunda parte, que va a ser bien cortita, no sé, de repente algunas dudas, algunos diálogos podemos conversar, ¿no? Y bueno, estoy sacando un poco la imagen por ahora para poder interactuar un poco. A ver, chicos, pregunten, ¿se entendió todo? ¿No se entendió nada? ¿Está mal? Ya los tiempos han cambiado, eso era en la década de los 80, 90. Somos todo oídos. A ver, participe, chicos. Hermano David, hay A una ver. pregunta de Natalie que dice si existe un límite máximo de miembros en una célula. Ya. ¿Tienes duda en Mira, cuanto a ello? en realidad, los límites los tenemos que poner nosotros en función de las fuerzas del coordinador y la temporalidad que tiene, la responsabilidad con sus cursos, etcétera, ¿no?
y de los coordinadores, podríamos decir. El número máximo que podríamos dar sería 12, pero 12 comprometidos, ¿ah? Porque muchas veces somos 12, pero de los 12, 4 comprometidos, el resto son rellenos siempre, ¿no? Algunos vienen, luego vienen otros y así estamos. Pero un número máximo es 12 y ese es el momento para partir la célula. Justamente el ejemplo médico de célula es que la célula también tiene esa división. Nosotros crecemos, ¿no? En tamaño, justamente por esa división celular, ¿no? No es una división forzada, es una división natural. Entonces, nuestras células deben tener como misión y el cumplimiento de su tarea cuando se divide, ¿no? Cuando se multiplica sería la palabra. Entonces, a partir de 12 es necesario que la célula se convierta en 2, ¿no? Y así poder ir progresivamente trabajando. Entonces, yo creo que si hablamos de número mínimo, máximo, en realidad es relativo siempre, pero 12 podría ser, ¿no? Más ya no se puede trabajar. Ahora, en la célula no están los no creyentes. Ellos van en los momentos de convocatoria evangelística que hacemos, ¿no? Eso sería la respuesta. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay alguna pregunta, a ver, quiero ver si puedo hacer yo un dibujito acá. Ya, voy a nuevamente compartir la pizarra, la pantalla. Y, a ver. Vamos a entrar donde estábamos. ¿Están viendo mi pantalla nuevamente, porfa? Confírmenme. Sí se ve, hermano. Perfecto. Entonces, yo quería compartirles lo que hace la célula, ¿no? La célula cumple la misión de Dios, que está en Hechos 2:42, ¿no? Entonces, la célula, por un lado, se va a dedicar a cumplir lo que nosotros en el movimiento estudiantil hemos aprendido y conocemos como la misión integral, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestra célula. A ver, vamos a ver si sale. Ya, sí va a salir. Pero no es eso lo que yo quería dibujar. Ya. Bueno, supongamos que ahí tenemos la célula. Entonces, ¿qué hace la célula? Lo primero que hace, y para lo cual yo creo que está llamado, es a la evangelización. Si somos un ministerio que está involucrado en la frontera misionera, entonces lo primero que tiene que hacer es misión, y misión es todo aquello que se hace hacia el mundo, ¿no? Entonces, de la célula hacia afuera se hace la evangelización. ¿Qué más hace la célula? La célula va a hacer servicio. ¿Ya? También hacia afuera. El servicio se hace hacia los no creyentes.
Luego la célula hace comunión, lo que más nos gusta, ¿no? Lo más chévere para nosotros los jóvenes siempre. ¿Qué hace? Comunión. Eso es hacia adentro. ¿Qué más va a hacer la célula? A ver, acuérdense, chicos, ¿qué más? Adoración. Formación. Formación también. Ajá, formación, falta formación, ¿no? Formación lo pondríamos por acá. Y también la formación es hacia adentro. Entonces, cuando yo digo hacia afuera, esa es la misión a la cual estamos llamados, porque estamos en una frontera misionera, ¿no? Entonces, acá podemos poner, a ver, esto no va a borrar, la célula. Lo que va a hacer la célula es, primeramente, evangelizar y servir. No vamos a decir cuál es más importante que cuál. Y John Stott mismo va a decir que ambos ministerios son las dos alas de un pájaro o las dos hojas de una tijera. No puede funcionar solo con una, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hacer un estudio, una encuesta hicimos hace muchos años, pero no ha cambiado mucho porque también lo he aplicado en la iglesia. Cuando nosotros medimos qué hace la iglesia con más énfasis de estos 5, casi siempre sale en primer lugar comunión, en segundo lugar discipulado, academia bíblica, sobre todo en iglesias como la mía, la Alianza, donde se encargan de hacernos cada vez más cabezoncitos. Nuestro corazón ya se está desapareciendo prácticamente. Y bueno, en tercer lugar, la adoración, ¿no? A ver, cuando hablamos de la unidad mínima vital, les voy a dar algunas pautas de lo que significa poner en práctica estos 5 elementos de la misión integral desde el punto de vista de la unidad mínima, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la comunión, estamos hablando no de la celebración de los cumpleaños, estamos hablando de la pastoral mutua. Cuando me encuentro con el compañero, le pregunto cómo está, él me pregunta cómo estoy y juntos somos animados a continuar viviendo en esa frontera tan sanguinaria, tan agreste, tan opuesta a lo que nosotros creemos y salimos nuevamente reanimados para seguir viviendo nuestra fe en medio de los lobos, por ejemplo, ¿no? Pero lo hacemos en forma mutua. Cuando hacemos la adoración, promovemos la vida devocional, personal, y nos pedimos cuentas en cada reunión que tenemos o en estos momentos de comunión cuando nos juntamos con el otro hermano. Cuando tenemos formación o discipulado, estoy hablando de esos espacios privados de discipulado personalizado. Porque, ojo, bueno, yo le escucho, por ejemplo, a los pastores que dicen, ¿no? Uy, en la iglesia hay problemas de división. Desde el próximo domingo voy a tocar el tema de, ¿no? El tema de la división en la iglesia. Vamos a abordar Efesios, dice, ¿no? Como si el palabreo va a cambiar la vida de las personas. Bueno, en parte les va a ayudar a tomar conciencia, pero resulta que cada vez que predica él dice, no sean como los que dividen porque yo soy el de la unidad. Entonces empieza a promover una segunda división, ¿no?
Pero imagínense que empezamos a hablar del discipulado desde el punto de vista como yo soy totalmente unido contigo. Que a pesar de que estás en mi salón y tú eres el número 1 y yo soy el número 2 y a veces yo soy el número 1 y tú eres el número 2, nos llevamos, nos abrazamos y a veces nos queremos sacar los ojos, pero nos perdonamos y nos abrazamos y terminamos en un perdón, en una oración de perdón, ¿no? O a veces también podríamos tener esa complicación de tú eres de la alianza, yo soy de la U, ¿no? Hablando de iglesias. Pero en la unidad del Espíritu nos llevamos y juntos hacemos la misión y es una clara forma de cómo demostramos que nosotros vivimos la comunión, ¿no? A través de un discipulado personalizado, pero sobre todo vivencial. El discipulado que hacía el Señor Jesucristo era un discipulado vivencial, no era un discipulado desde el púlpito, desde el balcón, era un discipulado en el que decía, hagan lo que yo hago porque me muestro intencionalmente lo que hago para que ustedes también lo hagan, ¿no? Luego, en el ámbito de la evangelización, otra vez entra el tema de cómo yo comparto mi fe personalmente. Vivo mi fe personalmente de manera que cuando tengo un amigo que está a punto de morder el anzuelo, estoy usando malos términos, no se trata de una pesca, pero tengo un amigo que ya está esperando que yo simplemente le diga, oremos, hermano, oremos, ¿no? Y él tranquilamente va a inclinar su cabeza y va a orar, pero yo no tengo ese llamado evangelista, me da roche, no sé cómo hacerlo, y es mi amigo. Entonces le digo al coordinador de la célula, oye, lo voy a invitar a mi amigo, ¿qué te parece si hacemos una reunión evangelística el próximo martes? Y porfa, ¿no? Voy a llevar a mi amigo, estoy pensando que él parece que ya el Señor lo tiene, ya se comporta como un creyente. Y resulta que va a la reunión porque tú lo llevaste y tranquilamente recibe al Señor sin ninguna presión y sin ningún mal testimonio, porque tú eres su testimonio personal y él quiere ser como tú o quiere ser como aquel que te enseñó a ser como eres ahora, ¿no? Entonces, el llamado en esa unidad mínima se convierte en un llamado ya encarnado, vivencial, y no solamente el refugio de decir que en la iglesia evangelizamos porque hacemos campañas evangelísticas donde al final a la hora de la hora no va ningún no creyente o una persona nueva, ¿no? Y luego viene el servicio. ¿Qué hacemos en el servicio cuando lo hacemos en forma personal? Yo puedo compartir mi ticket o mi pan con el que no tiene para comer, puedo compartir mis megas, ¿no? Ahora que está de moda esto de la educación virtual, puedo compartir mis megas con mi compañero, porque no tiene, porque sus padres ya no trabajan, producto de la pandemia, ya no pueden hacer los negocios que hacían. Entonces, yo comparto con él porque me conmueve en el corazón que él está pasando por una crisis económica y no hay quien lo atienda, ¿no? Entonces, acá yo quiero, por ejemplo, que ustedes puedan diferenciar dos cosas. En nuestras iglesias a veces se está confundiendo que cuando nosotros compartimos algo con los no creyentes, o mejor dicho, cuando compartimos algo con los creyentes, estamos haciendo servicio. Y eso es mentira, ¿ya? Cuando compartimos algo con los creyentes, lo estamos haciendo en el ámbito de la comunión. Ojo, cuando comparto mi pan, mi vestido, mis megas con un creyente, lo hago en el ámbito de la comunión. Y cuando comparto mi pan, mis megas, ¿no? mi vestido con aquel que no conoce al Señor, lo estoy haciendo en el ámbito del servicio. Entonces, esto, por ejemplo, es parte de una distorsión que estamos empezando a sufrir en estos tiempos, ¿no?
¿Por qué? Porque nos estamos confundiendo, nos estamos perdiendo en el camino. Entonces, eso también hace la célula y sobre todo yo quiero animarlos a que nuestras células empiecen a especializarse en la evangelización y en el servicio, porque es para eso que han sido puestas en la universidad. Los demás también hay que hacerlo, pero hay que enfatizar un poco menos. ¿Por qué? Porque la comunión, la adoración, el discipulado, la formación, la podemos recibir en la iglesia. Pero muchas veces nuestros grupos se están convirtiendo más en grupos de discipulado y no tanto de evangelización. Pero bueno, el Señor también ha formado siervos a carta cabal en las iglesias en medio de la obra estudiantil, ¿no? Entonces, también eso es un buen aporte que ha hecho la obra universitaria a la iglesia. Pero bueno, terminando, ya quería compartir esto en forma breve. Ustedes busquen en sus Biblias, por favor, no eran los 3 minutos que dije. Segunda de Timoteo 1, del 1 al 18. Yo quiero solamente enfatizar un par de versículos, ustedes ya lo leen con calma, pero a mí me ha llenado de mucha alegría y satisfacción de encontrar algo de la palabra de Dios para estos tiempos y sobre todo en la vida celular, en la vida de la iglesia, ¿no? Segunda de Timoteo 1, voy a leer los versículos 3 y 4. 3 y 4. Dice, después de saludar, Pablo a Timoteo le dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, ¿no? Pablo está orando noche y día por Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, ¿no? Hay una versión que va a decir, añorando volver a verte, porque hasta ahora me acuerdo de esas lágrimas que vertiste cuando nos despedimos la última vez que nos vimos, ¿no? Miren, este hombre duro como Pablo le demuestra su cariño entrañable a este futuro seguidor, a esta persona, a este Timoteo, a quien quiere dejar a cargo de la iglesia de Éfeso, pero que todavía necesitaba ser animado, desafiado, a ser valiente. Le dice, estoy deseando verte y me estoy acordando de ti en mis oraciones todos los días y aún me acuerdo mucho de esas lágrimas que vertiste la última vez que nos despedimos, ¿no? Y los otros 2 versículos que yo quería leer era el 15 y el 16. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Pablo está escribiendo esta epístola a Timoteo en la cárcel. Están confinados, están en cuarentena cada uno está en su lugar, están lejos, están separados, no están juntos. Una situación como la nuestra, en la que muchos ahora, los amigos, los hermanos, queremos volver a vernos, pero se ha convertido en una experiencia más significativa. Yo les cuento, por ejemplo, de que el Día de la Madre tuvimos una reunión por Zoom yo tengo un hermano que vive en Inglaterra, tengo hermanos en Lima, tengo hermanos por acá también, pero no nos podemos juntar porque, mi mamá es anciana y no queremos contagiarla, por ejemplo. Pero mi hermano que está afuera, nunca hemos tenido la oportunidad de vernos. Y miren, después de casi 20 años que él está afuera, lo vemos y lo hemos gozado y nos hemos disfrutado tanto el tiempo que hemos, desde esa vez, quedado en encontrarnos una vez a la semana, ¿no? Y nosotros como hermanos mayores, ya cada uno con familia, nos habíamos distanciado bastante, pero esta experiencia nos ha acercado de nuevo. Entonces, por ejemplo, en un horario como tener 17, 18 chicos estudiando la palabra es bueno. Es una forma como esto nos está ayudando, pero también esto nos tiene que recordar que, a partir de esta experiencia,
la vida no va a ser la misma en el futuro. Así que nos va a tocar tratar de aprovechar al máximo los tiempos de compartir juntos que vamos a tener, porque tal vez nos toque vivir lo que vivieron Pablo y Timoteo, ¿no? Otra pandemia, otra enfermedad. Dice que esta pandemia es solamente la punta del iceberg de algunas cosas peores que todavía están por venir. No sabemos si generadas por el hombre o por el deterioro del sistema inmunológico, no sabemos, pero aparentemente esto va a ser reiterativo de manera constante, y justamente la globalización y todo nos llevan a enterarnos de lo que pasa en el otro lado del mundo. Entonces, nos toca pensar de que tenemos que aprovechar al máximo los tiempos de compartir juntos físicamente, porque no sabemos si después nos vamos a dejar de ver, pero tenemos que llegar a amarnos de esa manera en la que podamos soltar lágrimas y empezar desde el día siguiente a añorar volver a vernos, justamente porque somos parte de un mismo pueblo y somos parte de un mismo llamado y somos parte de una misma misión, ¿no? Que el Señor nos ayude a construir nuevamente nuestras vidas, nuestra vida celular, de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido de nuestros mayores, de acuerdo a lo que dice la palabra, pero también poder aprovecharlos en medio de este tiempo que nos ha tocado vivir. Dios los bendiga, chicos, y más bien estamos acá listos para conversar, ¿no? Voy a dejar de compartir la pantalla y volvemos a lo nuestro. Yo sé que es tarde, pero podemos aprovechar para charlar un poco, ¿no? Amén, hermano. Aquí, si nuestro pastor se encuentra. Bueno, disculpe, hermano. Hay una pregunta en el chat, dice, ¿qué hacemos cuando el pastor está en contra que pertenezcamos a la CBU? A ver, acá no puedo ver la pregunta. Ajá. Pero repíteme la pregunta, porfa. Sí, yo no puedo ver el chat. Dice, acá, Mayrut dice, tengo una consulta. ¿Qué hacemos cuando el pastor está en contra que pertenezcamos a la CBU? Ah, ya. Perfecto. Mira, en realidad esa es una historia reiterativa, ¿no? Eso nos ha pasado a nosotros y sigue pasando en estos tiempos. Pero, por ejemplo, en mi iglesia ya no pasa porque, bueno, yo no sé si cuando no estoy lo dice, pero por lo menos nosotros sí lo cuadramos al pastor, ¿no? Miren, a tal punto de que justo antes de ustedes yo tuve una reunión de discipulado, estamos aprovechando el Zoom, y estamos estudiando cristianismo básico. O sea, el pastor que tiene sus materiales y, ¿no?, la escuela, la academia de la denominación tiene sus materiales, ha aceptado introducir este material, porque hay algunos chicos de la universidad en el grupo de jóvenes, pero también ha aprendido a valorar lo que hace la comunidad bíblica universitaria. Él vino con todo ese bagaje de que no, que en Ageu son rojos, que esto, que el otro, ¿no? Pero hemos tenido que gota a gota convencerlo de que no es malo, ¿no? Entonces, ¿por qué algunos pastores se niegan a que nosotros participemos en la CBU? Hay 3 o 4 motivos, ¿no? Uno es que son celosos porque ellos quieren ser dueños hasta de tu vida y quieren decirte lo que tienes y no tienes que hacer, ¿no? En parte lo tienen que hacer, pero obviamente tienen que ser celosos cuando estás en algo malo, cuando te estás yendo a la fiesta, cuando dices que estás dirigiendo a los jóvenes, pero estás también con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, ¿no? Y yo he visto, por ejemplo, cómo a estos hermanitos, a los que están con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, no les dice nada, pero a los que están en la CBU les hacen la vida imposible, ¿no? Es un celo
es una especie de competencia, porque también algunos de nuestros beduinos hacen unas preguntas difíciles y los pastores dicen, ¿y este de dónde sabe tanto, no? Y es lo que están aprendiendo en la comunidad. Entonces, solo nos queda dos cosas, ¿no? Tener paciencia, orar por los pastores, pero también ser consecuentes. O sea, si no tenemos una responsabilidad, por lo menos dentro de la iglesia, nuestra participación tiene que ser constante y perseverante, justamente para que el pastor no tenga nada de qué cuestionarnos. Y cada vez que pase algo, un parcial, lo puede informarle, ¿no? Pastor, este domingo no voy a estar porque tengo examen de, no sé, pues, ¿no? En el hospital, como suele pasar a los de medicina, etcétera. Entonces, y por último, ya la consigna es obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Si la situación se hace insostenible, ya toca tomar la decisión de lo más santo. Y creo que por lo menos el llamado a ejercitar nuestra fe en la obra universitaria es un llamado santo, ¿no? Es una causa noble, es una causa que vale la pena. Es un llamado de machos y no de muchos, como dicen en Cerro de Pasco, ¿no? Eso sería la respuesta, entre otras que puedan haber también. Genial, hermano. Hermano, también hay otra pregunta, dice, ¿cómo tratar con las personas que no creen en Dios y si son mis amigos cercanos? Ok, hay un librito, les animo a buscarlo, hay un librito que se llama Fuera del Salero. Me imagino que lo deben tener por ahí. Me gustaría mostrarlo, pero no sé, yo he hecho una movida aquí a la biblioteca. Pero hay un librito de Rebecca Pippert, se llama Fuera del Salero. Ella también participó en la obra estudiantil, ¿no? Y ella nos cuenta experiencias de aún los que menos esperábamos que entregaran su vida al Señor lo hicieron, ¿no? Pero ¿qué impactó en ellos? Una de las cosas que podemos hacer es no tratarlos como bichos raros, ¿no? Ahí está el ateo, mejor con él no hablo, con él inhibo mi fe, me oculto, me encierro en mí mismo, ¿no? Sino más bien tenemos que ser auténticos. Hay muchos que no creen en Dios porque creen que nosotros somos santos, ¿no? Que, no sé, pues no, por último, ni comemos carne, que no vemos televisión, que no nos tiene que gustar el fútbol, que hay tantos prejuicios que tienen hacia los creyentes y a veces los creyentes también queremos que ellos no conozcan eso que cuestionan. Justo cuando estamos con ellos, a pesar de que en nuestra casa comemos chicharrón colorado, todo, cuando estamos con ellos ni chicharrón queremos comer, ¿no? Entonces, nos toca ser auténticos y poco a poco ir rompiendo los prejuicios que ellos tienen hacia los creyentes, ¿no? Somos personas de carne y hueso como ellos, pero también tenemos que dar testimonio de la radicalidad de nuestra fe, ¿no? No copiamos, administramos bien nuestro tiempo, administramos adecuadamente nuestras relaciones, etcétera. Y por ahí va a haber algún punto que ellos van a sentir curiosidad. ¿Y por qué eres así? ¿No? ¿Y por qué piensas así? Y nosotros tenemos que darles también respuestas naturales, porque el Señor está haciendo en nosotros un cambio natural. No es fingido, no es como el submarino, ¿no? Que te forma solo para que tú vivas tu fe los domingos y los sábados y de lunes a viernes te sumerges en las oscuridades del mundo o del océano, ¿no? Nosotros somos lo mismo dentro y fuera de la iglesia. Somos lo mismo de lunes a sábado. Nuestra fe es la misma de lunes a domingo, mejor dicho. Entonces, algo de eso va a impactarles, pero hay que hacer un trabajo de hormiga, un trabajo. No hay que negar la amistad con los no creyentes. Más bien, este es el tiempo en el que tenemos que promover más amistades no cristianas
no para perder nuestra identidad, sino para intencionalmente compartirles nuestra fe, ¿no? Entonces, en todos los tiempos hay gente que no cree en Dios. Y nosotros mismos somos testigos de eso, ¿no? Yo, por ejemplo, yo he entregado mi vida al Señor en la universidad. Yo he conocido al Señor en la universidad. Yo he profundizado mi fe en la universidad. Y aún hasta hoy, todo lo que hago en la iglesia, lo que hago en mi trabajo, lo que hago en cualquier lado, es lo que he aprendido en la universidad. ¿Y qué he aprendido en la universidad? Todo lo que la comunidad bíblica universitaria me ha enseñado. Todo lo demás no ha sido muy significativo, sino lo que he aprendido en la comunidad, ¿no? Así que vale la pena lo que estamos haciendo, y es posible, aún personas duras como lo era yo, que podemos ser transformados por el poder del Espíritu Santo obrando en las personas que están en la universidad en este caso, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más de repente? Sí, buenas noches. Bueno, No sé si me escuchan. Sí. Buenas noches, hermano. Disculpe, no sé si habría una recomendación de cuánto debería ser el periodo de duración de una célula y también si se debería seguir la secuencia del programa de la célula ahora que ya es virtual, ¿no? No sé si... Ya. ¿Cómo se Mira, podría hacer eso? Si la célula adquiere lo que hemos visto hoy día como principios, la célula no tiene tiempo, no tiene límite, no tiene temporalidad, ¿no? Las células deberían, justamente cuando entramos en crisis celular, las células cierran y abren y cambian de personas, y se convierte más en una gestión de personas que en un obrar de Dios en la universidad. Entonces, si la célula es revitalizada y nuevamente recuperamos los principios de que es la unidad la unidad mínima, la unidad comunitaria, es la parte vital de la iglesia, entonces no va a tener final. Va a haber una secuencia constante de discípulos que van a seguir acompañando el trabajo, sacando adelante el trabajo con un estilo marcado por un líder fuerte que fue el que formó, el que dio la pauta, etcétera. Y de alguna manera esa disposición Dios lo va a premiar también, ¿no? De manera que aún las células, tal vez, no sé, me arriesgo a decir, no deberían tener ni vacaciones y tener programas de apertura y de cierre, de clausura, ¿no? ¿Por qué? Porque con eso estaríamos contradiciendo el principio. Lo que sí deberemos tener de repente es programas de transferir la posta, de renovar compromiso, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la célula no es un programa, ¿no? La célula es un estilo de vida. ¿Más preguntas, porfa? Y si no te queda claro, puedes repreguntarme, ¿no? No hay problema. Mira, hermano, una consulta. ¿Cómo actuaríamos nosotros, digamos, cuando estamos? Yo tengo una experiencia de que en mi facultad hay un ingeniero que constantemente, como si persigue a los cristianos, digamos, porque es ateo también. Sí, los temas. Claro, no, claro, pero de que hace sus, ¿cómo se puede decir? En las clases, dicta sus clases así y digamos, en sus clases habla, digamos, de Dios y eso es por su culpa de Dios y todo así, y pues Dios está ahí, en todas sus clases hablan. Y hay veces, y uno de los compañeros también es que tengan cristianos, se enfrentaron, digamos, ellos también, digamos, no, así no es Dios, así no, pero en una les callaba, pues, ajá. Claro. No, en realidad Ajá. hay de esos. Hay algunos que son resentidos, ¿no? Que se han propuesto durante su vida, mientras respiren, fastidiar a los cristianos, otros fastidiarán a las mujeres, otros fastidiarán a los de color, otros fastidiarán a los del otro equipo, ¿no?
Entonces, eso es muy humano, es natural. Y no por eso nos tenemos que acobardar, porque lo que nosotros creemos y somos es mucho más poderoso de lo que este profe de labios para afuera puede decirlo, ¿no? Pero tenemos que tener la autoridad plena para confrontarlo también, para que por lo menos, por respeto a las personas y a su credo, se calle la boca, ¿no? Así, yo lo haría, ¿no? Y por lo menos cada vez que lo hace le recordaría y le podría incluso ya, saliendo un poco del ámbito de que Dios que lo perdone Dios, lo puedo llevar incluso a los tribunales. No en el término mundano, sino en el término de que este docente está dejando de hacer docencia. O sea, no está preparado para lo que dice estar preparado. ¿Por qué? Porque el espíritu universitario es un espíritu que tolera todo lo que hace el universo. En otras palabras, toleramos todas las ciencias, todos los conocimientos, todas las teorías, todos los credos, todas las razas, toleramos todo en la universidad. O sea, si hay un lugar que es más tolerante que cualquier lugar, es la universidad, porque no hay dogmas, no hay ideologías dominantes, ¿no? Entonces, si yo tengo un profe que es dogmático, ya no es profe, es un robot que repite su teoría y que no está abierto a escuchar otras formas de pensamiento. Por lo tanto, el consejo de facultad, el tercio estudiantil, le pueden llamar al orden y decirle, profesor, si usted no cumple el perfil de docente, no puede seguir en la universidad. ¿Por qué? Porque está siendo dogmático, está siendo impositivo, está siendo irrespetuoso con... Entonces, esa es la forma, digamos, natural que por la cual nosotros podríamos hacernos valer. Y miren, les cuento algo. Yo ahora estoy como docente en la Universidad del Centro. Y lo que les digo, lo tengo que poner en práctica. ¿Por qué? Porque me lo hacen a cada rato, me lo recuerdan, ¿no? En otras palabras, yo tampoco puedo aprovechar mi situación para evangelizar. Entonces, lo único que me queda es ser un buen docente y cada vez que me preguntan de dónde lo aprendí, cómo lo supe, le dije que esto es porque Dios me ha mostrado que es la forma de vivir mejor como ser humano, por ejemplo, explotando todo nuestro potencial y todo lo demás, ¿no? Entonces, ya se convierte en un mensaje evangelístico, aunque también después lo hacemos indirectamente, pero tampoco soy el que usa cualquier evento para evangelizar, ¿no? Porque cuando te dan el micro ya quieres empezar orando en el programa y terminas un poco también desdibujando y de alguna manera dándole la razón a profes como estos que cuestionan, ¿no? Entonces, yo creo que Dios nos da mucha sabiduría para movernos y desenvolvernos en medio de la universidad sin faltar a sus principios, pero también sin sucumbir a lo que nos va a tocar. Nos va a tocar, miren, Pablo fue a la cárcel, ¿no? Lo que hace el profe con los cristianos es chancalla 20. Así que podemos superarlo o podemos también ubicarlo, ¿no? Darle ubicaína al profe. Así que, chicos, no hay que tener temor. Y por ahí hay casos de muchachos, yo he visto, beduinos, que han confrontado a profes públicamente y los han dejado callados. Eso es lo mejor de todo, ¿no? Entonces, por ahí algunos tienen algunas historias de eso que ha pasado en la comunidad también. Entonces, eso nos anima, por ejemplo, a veces a comprar los libros que tenemos para sustentar mejor nuestra fe, etcétera. Y a veces el Señor ha usado la literatura también para profundizar nuestra fe y hacer que pase lo que pase, no retrocedamos ni un milímetro, ¿no? Eso sería, mi estimado hermano. Genial, hermano. Natalie, iba a hacer una pregunta antes de la mano.
no iba a hacer una pregunta. A ver. No, fue un error que hice de la tecla. Ya, ha sido una falla. Ah, ya. Chicos, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? Jocelyn había alzado la mano. ¿Tienes una pregunta, Jocelyn? Sí, gracias, Johncito. Hermano, buenas noches una vez más. Claro, Hermano, una consulta desde el contexto de los universitarios, ¿no? Por ejemplo, nosotros definimos claramente quiénes son los miembros, quiénes son los amigos fraternos, los invitados, los asistentes, ¿no? Ajá. Entonces, con respecto a la pregunta que hizo una compañera cuando dijo, ¿no? ¿Cuál es el límite máximo de personas o de miembros, ¿no? Dentro de una célula? Entonces, mayormente nosotros, por ejemplo, en nuestras células tenemos, bueno, en nuestra comunidad bíblica, en toda la CBU tenemos, por ejemplo, 10 miembros, ¿no? Y a veces somos más, a veces somos menos, ¿no? Pero somos miembros. O sea, miembros son aquellos que según nuestro reglamento, por ejemplo, con nuestro reglamento, por nuestro estatuto de CBU-NSP dice que tiene que permanecer en una iglesia, es decir, tiene que estar bautizado, tiene que ser, y todo lo demás, pues, ¿no? Que siempre evaluamos nosotros. Entonces, en nuestro contexto, ese grupo, por ejemplo, de 12 personas, ¿a qué exactamente se referiría, no? Si son entre miembros, entre participantes, entre invitados, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Lo que pasaba cuando yo era estudiante, recuerdo que nos decían que mínimo tiene que estar de 5, ¿no? Perdón, máximo de 5, porque si ya son más, la célula debería dividirse, ¿no? Porque consideraban que 2 podían llevar una célula, 3, incluso hasta 4, ¿no? Podían llevar una célula. Entonces, tal vez para aclarar eso. Ya, perfecto. Muy buena pregunta, ¿no? Entonces, yo lo pongo acá, ¿ya? La célula es esto de acá. A ver, ahí está, ahí se ve mi gráfico. Si eso es nuestra célula, entonces, ¿quiénes son los miembros de la célula? Si la célula es la unidad mínima, vital y comunitaria, estamos hablando solamente de personas que han sido redimidas por el Señor y han asumido un compromiso delante del Señor de vivir su fe, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que cuando hablamos de membresía de una célula, estamos hablando de los miembros. De repente estos términos de reglamento ya no hay que usarlos porque suena a organización, ¿no? Y justamente en el curso de cristianismo básico que encontrábamos hoy día decíamos, ¿por qué en las iglesias no hay jóvenes? Porque reniegan de la institución y son hinchas o fans de Jesucristo, ¿no? Adoran, valoran a Jesucristo, pero no valoran a la iglesia justamente por su jerarquía, su organización, su reglamentación, etc. Entonces, antes que el reglamento está la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la célula, entonces acá están creyentes. No vamos a decir si son bautizados o no, son creyentes, personas que han entregado su vida al Señor. Son creyentes que han sido transformados y tienen un testimonio visible. Estamos hablando del núcleo. Y, bueno, tienen alguna responsabilidad, ¿no? Son el coordinador, el subcoordinador, etc. Luego tenemos un siguiente círculo de creyentes que van a ser los miembros, ¿no? Acá vamos a tener dos tipos de miembros. Vamos a tener los militantes y luego vamos a tener, bueno, solamente los militantes. Nuestras células solamente son creyentes comprometidos y militantes que están totalmente
identificados con el propósito de la célula. A los otros no los voy a poner en el círculo. Y en el círculo tenemos adherentes. Esos que están de vez en cuando va, ¿no? Cuando va la, ¿cómo le dicen en el mundo? Cuando va la yajaira, ¿no? Estos chicos que van cuando va la yajaira, cuando viene el cantante, cuando hay un programa especial, cuando hay comida, ellos son adherentes, están y no están, no contamos con ellos para nada, pero son creyentes. Y luego tenemos a los no creyentes. Ellos están fuera. Entonces, cuando hablamos de los 12, estamos hablando de los que están dentro. Entonces, nosotros podríamos decirle a los otros 6, se van allá, y ellos van a seguir viviendo lo que vivía la célula, lo que hacía el núcleo, y van a hacer el ADN. Ese es el término. El ADN que va a multiplicarse, ¿no? Porque no podemos multiplicar mediocridad. Ojo. Cuando hablo de multiplicar mediocridad, me estoy refiriendo a los adherentes están y no están. Con personas que están y no están, no hay que darle el micro a Pilatos ni a Judas. Los Pilatos y los Judas en estos tiempos están tomando los micros. Ellos no tienen ninguna autoridad para opinar sobre la iglesia, ¿no? Y menos los no creyentes. Los no creyentes no cuentan. Y ojo, estamos viviendo una iglesia cada vez más sincrética en estos tiempos. Por ahí, por ejemplo, veo que algunos no nos escandalizamos cuando viene un israelita del nuevo pacto, ¿no? O sea, no nos escandalizamos de ponerlo en nuestra nómina de miembros. Ellos no son creyentes. Ellos son no creyentes y nuestro trabajo con ellos es evangelizarlos, ¿no? Por lo tanto, ellos no cuentan dentro de los 12. Los vamos a seguir atendiendo y ya nos vamos los vamos a poner en la lista de con quienes vamos a seguir trabajando desde la célula. ¿Ok? Entonces, Jocelyn, creo que por ahí va la pregunta. Si por ahí hay algo que profundizar, también, ¿no? Podemos seguir conversando. Genial, hermano. Chicos, ¿alguna pregunta más? Hermano, una consulta. Sí, te escucho. Con respecto a lo que mencionaba justo con la pregunta de la hermana Jocelyn, ¿qué se puede hacer o cómo se puede hacer con respecto a esas situaciones en las que los jóvenes, como dicen, no conocen a Jesús, conocen la palabra, pero reniegan con la manera que se lleva la iglesia o la organización o doctrinas a veces que no les parece a ellos, ¿no? Por no estar quizás en la Biblia. Sí, yo creo que hay que acompañarlos con la palabra. Ese es uno de los frentes que creo que es parte de la agenda que tenemos que trabajar en este tiempo, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo digo con toda confianza, se está poniendo de moda el discurso de los Pilatos y los Judas. Me imagino a qué se refiere, me imagino que me entienden a qué se refiere, ¿no? Pero, por ejemplo, en el pueblo evangélico hay una organización que se llama Paz y Esperanza. Paz y Esperanza, en estos últimos tiempos, ha venido perdiendo cierta influencia doctrinal y obviamente las ONG siempre van a dejarse llevar por quién les da el dinero, ¿no? El dinero que reciben las ONGs en estos tiempos viene del BID, de la ONU, que justamente administran dinero de los países poderosos en el cumplimiento de los famosos ODS. ¿Qué son los ODS? Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los objetivos de desarrollo sostenible es el tema de género. Y otro es el tema de religión, el tema de la unidad religiosa. Entonces, si yo quiero tener plata y quiero tener una ONG, o, bueno, yo en realidad ahora soy presidente de una ONG, por ejemplo, justo he tenido una conversación el día jueves para obtener apoyo para los niños y un poco de financiamiento para la parte administrativa, con la condición de que empiece a promover cierta literatura que habla de la iglesia, pero la cuestiona, ¿no? Entonces, yo dije, no, nuestros niños, prioridad, educación, y nosotros queremos educarlos de acuerdo a los principios bíblicos. No sé, nosotros más o menos nos movemos con un presupuesto de $250,000 al año. Ellos nos ofrecían $1 millón al año. Cualquiera que no fue forjado en AGU, ya se estaría frotando las manos. Acá hay platita, acá hay chamba, acá soy rico, acá salgo, no. Muchas veces nosotros justamente hemos aprendido en la comunidad a ser radicales con nuestra fe. No negociamos nada, no negociamos el evangelio, ¿no? Entonces, discursos de género están empezando a tener cabida, están empezando a ser tomados en cuenta como si nada y están generando conflictos al interior de la iglesia y están conflictuando el testimonio de esta débil comunidad. O sea, nuestro testimonio, el testimonio de la comunidad bíblica es bien vulnerable. Basta que una pareja de jóvenes meta la pata en la comunidad, disculpen los términos, pero saben de lo que hablamos, para que todos los pastores de todas las iglesias digan, ese grupo es liberal. Ahí se promueve no sé, ¿no? La mezcolanza, por no decir una palabra más fuerte, entre los jóvenes. Por lo tanto, chicos, no vayan, ¿no? Como Melcochita, ¿no? No vayan, ¿no? Entonces, somos vulnerables y esa vulnerabilidad hay que cuidarla. Y por eso hay que ser muy celosos con todo lo que nos toca hacer y decir. Entonces, si tenemos algunos muchachos que empiezan a cuestionar, primero, miramos la autoridad, ¿no? El cuestionamiento solamente lo puede dar alguien que está en el cuerpo de Cristo, que está congregándose de manera local, que es militante en su iglesia y que por lo tanto sí tiene alguna observación a la cual se necesita redimir y el Señor mismo lo está empujando a actuar adecuadamente para transformar esa parte humana que se está convirtiendo en una práctica dentro de la iglesia, ¿no? Pero creo que el cuestionamiento hay que hacerlo desde el camino, no desde el balcón. El cuestionamiento se hace poniendo las manos en el arado y empolvándose los pies en la tierra y en el polvo de la misión. Si no se hace eso, cualquier trabajo es academicismo barato. Cualquiera puede leer un libro filosófico y repetirlo, y esos eran los famosos palabreros, ¿no? Los famosos, así lo va a llamar Pablo a los sabios de Atenas, ¿no? Que traían cualquier conocimiento que estaba de moda y lo exponían y la gente estaba ahí detrás de ellos, ¿no? Y él va a exponer el evangelio de Jesucristo, que era locura, ¿no? Era locura para las personas de ese tiempo. Y muchas veces lo que nosotros podamos decir ahora nos van a decir, mira, intolerante, ese hermano es duro, ese hermano, pucha, que no. Pero el celo, hermanos, hay que ser celosos con el evangelio. Entonces, si a Pablo le decían que era loquito porque decía que había un Dios que había muerto en la cruz, el Señor le daba el derecho para hacerlo, para hablarlo, ¿no? Entonces, algunos de nosotros que podamos en estos tiempos defender la iglesia, negando financiamiento o algunas prácticas, probablemente seamos tildados con alguna chapa, pero
no lo hacemos por nosotros mismos, lo hacemos por el celo a esa iglesia que ha sido ganada por la sangre de Jesucristo, ¿no? Que no ha sido poca cosa. Entonces, nosotros no quisiéramos que ese Jesucristo siga sangrando, porque Él ya hizo ese sacrificio y nos toca a nosotros simplemente seguirle, ¿no? Así que a veces lo que hacemos algunos es, a cada rato paramos abriendo heridas en la iglesia, imponiendo prácticas de relajo. Bueno, la fe no es una fe dura para gente seria o para gente aburrida. La fe es divertida, la fe es relajante, la fe nos da plenitud de vida, ¿no? Pero justamente hay que respetar los principios que están en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, sí, yo creo que por ahí algo te podría responder también. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna pregunta, chicos? No, ya, vamos cerrando. Te están perdiendo esta oportunidad. ¿Ya nadie más va a preguntar, chicos? ¿Nadie? Cuenta regresiva para cerrar el tiempo de preguntas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Nadie? Bien. Chicos, quisiera llevarme un recuerdo de esta reunión. En lo posible, tengan su cámara y quiero hacer una captura de imagen. Para no olvidarme de algunos, los que puedan, ¿no? Porque algunos no, ya está, están con pijama puesto. A ver, todos los que puedan. Para hacer una captura de pantalla. A ver. A la 1, a las 2 y a las... ¿Alguien más? Bueno, va. Sonrían también, pues, chicos, para la foto. A la 1, a la 2 y a las 3. Ok, gracias, ¿ah? Ha sido un bonito tiempo. Gracias, Daniela, por la invitación. Recién te conozco y, bueno, cuenta conmigo para lo que se pueda, ¿no? Sí, hermano, igualmente, muchas gracias por habernos, haber sido parte de esta exposición y creo que nos ha ayudado bastante para entender mejor sobre el concepto de una célula y también qué es lo que implica, ¿no? Y sobre todo que más que un lugar somos las mismas personas, ¿no? Quienes la congregamos. Perfecto. Bueno, chicos, ¿quién apaga la luz? Genial, chicos. El último apaga la luz. Sí, creo, no sé quién apagará la luz, no sé. Genial, chicos, gracias también a lo que el taller. Estuvo muy, muy bueno, las preguntas y la exposición también muy buena también. Chicos, les invitamos de esta parte, sí, para que podamos decir en cada célula, y ahora ya entendemos cómo es una célula, de qué trata una célula y cómo está dividida en una célula, ¿no? Les invitamos a que puedan participar. La célula lo estamos abriendo los días martes, como hoy día, pero a las 7:30. Los días miércoles, a partir de las 8, y los días viernes también. Ya va a estar la publicación ya hecha también ya, para que se puedan entrar y la página y puedan unirse también a cada célula y puedan pertenecer y a ayudar. Chicos, esta parte vamos a inclinar nuestros rostros o alguien tendrá algunas palabras así, si lo tiene.
No hay nada, chicos. Ya, vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a orar, ¿ya? Gracias por Santo, gracias Dios, este espacio que nos diste. Gracias también por el hermano David que trajo ayer, Padre Santo. Dios que sigas bendiciendo su vida, su familia, en su profesión, Padre. Gracias también, Padre Santo, por los chicos que dieron ese tiempo de venir y poder participar en este taller, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir obrando en la obra que nos mandaste. A la hora de aceptarte, como nuestro Señor, hemos aceptado que íbamos a ser testimonios tuyos, Padre. Ayúdanos, Padre, a seguir, ayúdanos a ser más valientes, a ser más esforzadores, Padre Santo, para continuar tu obra, Padre. Solo contigo podemos hacerlo, Dios. Y ahora, Padre Santo, ayúdanos a trabajar y a instruir y llegar a más personas, Padre Santo, a tu evangelio. Gracias, Padre Santo, por este medio también. Y bendice a los chicos, Padre Santo, que vinieron, que se dieron y se conectaron también, Padre. Gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, chicos. Ya, chicos, Chao. Dios los bendiga. Ha sido un gusto. Bueno, Hasta muchas luego. gracias. Sigan adelante. Gracias. Bueno, cuenten con nuestras oraciones. Saludos de mi familia. Chao. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Ya, chao. Dios, gracias. Chao. Chicos, bendiciones. Chicos, nos vemos en cada célula. Nos vemos. Descansen, que tengan una Hasta luego, hermanos.